Dios te bendiga, bienvenido a La Buena Noticia. La iglesia es el grupo de personas que Jesucristo tiene acá en la tierra. Es el grupo de almas que han sido ganadas para Cristo y que están siendo edificadas para llegar a la vida eterna. La iglesia somos el redil, el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Jesucristo es el dueño de la iglesia. Jesucristo es el jefe de la iglesia. Sin embargo, Jesucristo tiene a un aliado para el funcionamiento de la iglesia, es el Espíritu Santo. Recordemos que después de Jesucristo ascender a los cielos e instalarse en la diestra del Padre, Jesucristo dejó en la tierra al Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros, los cristianos. Recordemos que los ministerios para la predicación de la palabra los escoge directamente nuestro Señor Jesucristo. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son escogidos directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo reparte como Él quiere, en particular a miembros de la iglesia, los dones espirituales. Los dones espirituales son repartidos para ponerlos al servicio de la iglesia, para edificar a la iglesia. Bien. En el libro de 1 Corintios, el capítulo 12, el apóstol Pablo, quien escribió esta epístola, nos habla de los dones espirituales. El capítulo 12, versículo 1 de 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vayamos ahora al versículo 4 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice la palabra: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. ¿Por qué dice esto? Porque dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Por qué? Porque los dones los reparte el Espíritu Santo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es Jesucristo y es Jesucristo quien da los ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, vamos a definir, a partir del versículo 7 de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 7, hasta el versículo 11, lo que son los dones espirituales. Nos habla Pablo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el Espíritu Santo es quien reparte los dones espirituales como Él quiere. Son 9 dones espirituales. 9 dones espirituales. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este les da por el Espíritu palabra de sabiduría, un don, a otro ciencia, a otro fe, a otro sanidades, a otro milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro lenguas y a otro interpretación de lenguas. Son 9 dones espirituales: sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, lengua e interpretación de lenguas. Son los 9 dones espirituales que el Espíritu Santo reparte para ponerlos al servicio de la iglesia. Ahora, cuando hablamos ¿qué es la sabiduría? ¿Dónde es sabiduría? Sabiduría es vivir de acuerdo a los preceptos de Dios. Sabiduría es vivir de acuerdo a lo que establece la palabra de Dios. Sabiduría es que Dios te muestre los misterios que están inmersos acá en la palabra de Dios que no todo el mundo ve. Eso es sabiduría. Sabiduría es entender la vida, es entender las cosas de Dios. Sabiduría es entender la conducta de los seres humanos, sean cristianos o no. Eso es sabiduría. ¿Don de sabiduría? Don de ciencia. Lo da el Espíritu Santo también. El don de ciencia es cuando el Espíritu Santo te muestra lo que una persona o varias personas o una iglesia está o están haciendo. Sea para bien o sea para mal. ¿Están actuando rectamente o están actuando incorrectamente? Eso es el don de ciencia. El Espíritu Santo te muestra o le muestra a esa persona la conducta o lo que están haciendo, el accionar de una persona o varias personas o lo que hace la iglesia. Eso es el don de
de ciencia, ¿ok? A otro fe. Hay varios tipos de fe, incluso la fe salvífica, pero ese no es el tema hoy. Aquí lo enfocamos en, como establece Hebreos 11.1, después de la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, creer. Fe es creer en Dios. Es un don que el Espíritu Santo regala. Creer en Dios. Creer que es posible, porque para Dios nada es imposible, porque para Dios todo es posible. ¿Ok? A otros dones de sanidades. No todos los cristianos tenemos la capacidad de orar y que las personas se sanen. ¿Ok? No es que yo soy cristiano y la persona yo sano a la persona, no, es Dios sanando. Pero Dios usa a cristianos en la sanidad, cuando el Espíritu Santo le reparte ese don de sanidades. Por eso a veces una persona ora y la persona no se sana. Si no tiene ese don de sanidades, la persona no va a sanar. Si alguien el Espíritu Santo le ha dado el don de sanidades, al orar, en poner las manos y orar por esa persona, la persona automáticamente se sana. No porque él la sane, es Dios sanando, ¿ok? A otros el hacer milagros es un don también. Hay hermanas y hermanos cristianos que tienen, Dios usa milagros. De repente hay un paralítico y el paralítico se levanta, y hay sordos y oyen, y hay ciegos y ven. Incluso hay una persona muerta o muertos y resucitan. Ese es el don de milagros. Ese don espiritual lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere. A otro, profecía. ¿Qué es la profecía? La profecía viene de parte de Dios a un cristiano. Dios le da la palabra, o para una persona, o para un grupo de personas, o para la iglesia. No es como se dice ahora, profetiza. No, yo no profetizo porque quiero. La profecía me la da Dios, y yo debo decirle, si Dios me dice, dile a tal o cual persona, dile a tal o cual iglesia esto. Entonces el profeta debe decirle eso a la iglesia o a la persona que Dios le dijo, ¿no? Ese es el don de profecía. A otro, el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es un don bastante importante, porque es cuando un cristiano se da cuenta de los lobos rapaces que están metidos dentro de la iglesia. Ejemplo, quien tiene el don de discernimiento de espíritu se da cuenta si una persona se dice cristiana, incluso está predicando, y Dios le muestra a esa persona si ese que está predicando allí, o esa hermana que se dice hermano, está siendo instrumento del diablo o está siendo instrumento de Dios. Dios le muestra eso a quien tiene el don de discernimiento de espíritu. Ok, a otros diversos géneros de lengua, es el hablar en lenguas. Y el hablar en lenguas no es que la persona invente un poco de cosas allí incoherentes, no. Don de lenguas es una lengua terrenal, una lengua que existe en la tierra, bien sea un idioma o un dialecto. ¿Ok? No es hablar cosas por hablar, porque de repente puede haber una persona que hable ese idioma o hable ese dialecto y lo entienda. El resto no lo entiende, pero alguien que hable ese dialecto o ese idioma lo puede entender. ¿Ok? Ese es el don de lenguas. Y hay el don de interpretación de lenguas. Hay hermanos o hermanos que van entendiendo lo que va diciendo ese hermano o ese hermano y lo va diciendo a la iglesia. Ese es el don de interpretación de lenguas. Entonces son uno de los dones espirituales que los reparte el Espíritu Santo como Él quiere: don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de sanidades, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Repito, los da el Espíritu Santo para ponerlos a servicio de la iglesia. Algunas denominaciones consideran que quien no hable en lenguas no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, y eso no es así. En el mismo libro de 1 Corintios, el capítulo 12, versículos 29 y 30, el apóstol Pablo dice, o se pregunta lo siguiente: ¿son todos apóstoles? Por supuesto que no. No todos son apóstoles. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, que un hermano o un hermano no hable en lenguas no significa que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Y mucho menos que no sea, porque algunos se atreven como que a decir que incluso que quien no habla en lenguas no es cristiano, prácticamente. Pero no es así. El don de lenguas es un don espiritual que lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere, y no todos los cristianos hablamos en lenguas. ¿Ok? Entonces, repito, son uno de los dones espirituales
Usted puede pedirle al Espíritu Santo que le dé algún don espiritual, pero Él lo reparte como Él quiere. Don de sabiduría, don de ciencia, don de fe, don de sanidades, don de milagros, don de profecía, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas y don de interpretación de lenguas. Hermana, hermano, un abrazo, Dios te bendiga.